¿Qué tal? Arratsaldeon. Y bueno, hoy, aunque sea como fórmula de cortesía, muy buenas tardes, porque la tarde está de todo menos buena, ¿no? Pero en todo caso, bienvenidos. Hoy vamos a conocer el poder que tenemos todos y cada uno de nosotros como consumidores que somos, porque si algo somos, es consumidores para algo tan grandioso como transformar el mundo. Podemos cambiar el mundo siendo consumidores. Para saber cómo podemos hacerlo, hoy nos acompaña Brenda Chávez. Brenda es periodista, está especializada en sostenibilidad y consumo sostenible, autora de varias publicaciones, entre ellas Tu consumo puede cambiar el mundo, al borde de un ataque de compras, coautora de Consumo crítico e IBEX 35, 3 décadas marcando la agenda política de España y de tu bolsillo, y alerta greenwashing. Colabora en un montón de medios de comunicación, voy a destacar algunos: The Guardian, Equal Times, El País, El Salto, Roc de Luz, Vocento y muy interesante, entre otros. Además, ha dirigido la sección de consumo sostenible, Consuma Crudeza, del programa de radio Carne Cruda. Copresenta el podcast y programa de tweets Me Cambio sobre iniciativas de economía social y solidaria, y además ejerce como editora invitada especializada en sostenibilidad en la editorial Caniche de Arte, Diseño y Arquitectura. Por si esto fuera poco, también colabora con proyectos de sostenibilidad en diagnóstico, mapeo, análisis, contenido, formación y divulgación. Bienvenida, Brenda. Bien hallada, es un placer estar aquí, muchísimas gracias. Compañera, que siempre es un gusto compartir charla con una compañera de la profesión, con una periodista. A mí me suele gustar empezar estas charlas por el principio, ¿no? Y el principio es: si tenemos que hablar de consumo sostenible, tenemos que saber qué es esto del consumo sostenible. ¿Cómo lo definimos, Brenda? Sí, bueno, el consumo sostenible es que le llaman consumo sostenible, consumo consciente, transformador, consumo crítico, consumo responsable. Y es ese consumo que, además de tener en cuenta las variables que tenemos todas y todas en mente de la calidad-precio, tiene en cuenta, reflexiona sobre los impactos sociales que hay detrás de lo que consumimos. Es decir, cómo se han fabricado nuestros bienes y servicios, quién está implicado y de qué forma se han hecho. O sea, más que el qué, reflexiona sobre el cómo, ¿no? Cómo han sido remuneradas esas personas o qué impactos ha podido tener en el planeta o en determinadas zonas de producción o en determinadas zonas donde se extraen esas materias. A veces tendemos a pensar que sostenible y responsable, cuando adjetivamos determinados nombres con esto, son sinónimos, es lo mismo. Cuando hablamos de consumo sostenible y de consumo responsable, ¿estamos hablando de lo mismo? Sí, o sea, realmente estamos hablando de lo mismo, lo que pasa es que el consumo responsable en los últimos años se ha empezado a utilizar mucho para el consumo del alcohol, ¿no? Entonces, consuma con responsabilidad. Claro, entonces de repente que también lo de bueno, pues por no coger el coche y estas cosas con el alcohol. Entonces se ha empezado a utilizar así, pero el consumo responsable al principio era, antes de esta utilización última, pues viene a ser lo mismo, o sea, que el sostenible, que el transformador, consumo crítico, consciente. Sería más o menos lo mismo. Lo que pasa es que en los últimos años ha derivado a esta cosa como de beba con moderación. Nos estamos pasando igual un poco con el tema de la sostenibilidad, y aquí voy un poco a una de tus publicaciones, ¿no? Que me gustaría también que explicaras de verdad si somos realmente sostenibles o estamos incurriendo, incluso como consumidores individuales, en eso que ha dado en llamarse greenwashing, que se aplica de entrada mucho más a las empresas que a los consumidores individuales. ¿De verdad somos sostenibles? ¿Quieres decir como consumidores y consumidoras? Sí. Bueno, a ver, como personas consumidoras, yo es que intento desculpabilizarnos todo lo que podemos, pero bastante achuchadas y achuchados estamos, como para encima, ¿no? El filósofo Zizek habla mucho de que se nos individualiza la culpa del cambio climático, ¿no? Entonces, como las empresas muchas veces escurren el bulto, o sea, hablando así en plan coloquial, o las administraciones, y parece que es que nosotras las personas consumidoras, los ciudadanos, somos responsables de la degradación ambiental, cuando nosotros no sabemos cómo están fabricadas nuestras camisas, nuestros pantalones, si hay esclavitud detrás de nuestro móvil, porque allí realmente muchas empresas son muy opacas y muy poco transparentes en hacer esto que nosotros los especialistas llamamos trazabilidad, ¿no? Que es poder trazar un producto desde el origen hasta que llega a nuestras manos. Entonces, creo que la mayoría de las personas ciudadanas, nosotras queremos hacer las cosas bien e intentamos
consumir con responsabilidad dentro de nuestras posibilidades, pero muchas veces no sabemos a quién le estamos dando nuestro dinero ni qué realmente estamos comprando, precisamente por esto que dices del greenwashing, ¿no? O sea, porque de repente ahora pones la televisión, o sea, yo llevo en esto y hago... Disculpa que te interrumpa, pero a lo mejor no todos los que estamos aquí tenemos claro de qué hablamos cuando hablamos de greenwashing. Claro, el greenwashing es el lavado... El ecoblanqueo le llaman, ¿no? El lavado de cara verde social es que una empresa intenta simular que es bastante más sostenible y medioambientalmente responsable de lo que realmente es. Entonces aparecen ese tipo de, por ejemplo, colecciones, cápsulas de firmas de moda multinacionales, pues que realmente no tienen unas cadenas de producción de las que se puedan enorgullecer de cómo pagan a las trabajadoras que fabrican en otra parte del mundo, pero que de repente te sacan una colección eco, ¿no? Que, por ejemplo, en otros países europeos están muy denunciadas. La Oficina del Consumidor Noruega, por ejemplo, le ha puesto recurrentemente a H&M diciéndole que no puede utilizar claims de sostenibilidad para su capsule collection, ¿no? de Conscious. Y esto ocurre en muchos otros sectores, ¿no? Nos hablan, por ejemplo, de energías verdes cuando no lo son, no son renovables. Y entonces están utilizando todo el rato este apelativo. Han empezado unas nuevas normativas europeas, la agenda del consumidor, la nueva agenda del consumidor europea, han empezado a regular esto y ahora estamos con un proyecto de ley de consumo responsable en España, que también está pasando por una etapa de consulta, simplemente para poder intentar regular esto mejor y que realmente las personas consumidoras sabemos que cuando alguien utiliza el apelativo sostenible no es como está pasando ahora, que esto nos pasa con sostenible, pero también nos pasa, me imagino que les habrá pasado a mucha gente con natural, artesano, ¿no? Que de repente puedes utilizar todos estos adjetivos y realmente no están regulados. Bueno, pues ahora afortunadamente todo esto deriva como del Pacto Europeo Verde y afortunadamente esto va a empezar, que ha sido un poco... pues bueno, una tierra de nadie, pues va a empezar a regularse. Entonces, yo creo que las ciudadanas, volviendo a la cuestión, yo creo que las personas consumidoras lo intentamos hacer lo mejor posible dentro de la información que tenemos, que por ahora es escasa y bastante confusa. Pero no estamos haciendo de alguna manera dejación de funciones. A mí me deja muy tranquila lo que dices, esto de no somos culpables de consumir cosas que no son sostenibles porque no tenemos información suficiente. Igual tenemos que exigirla, ¿no? La tenemos que exigir y luego, hombre, si hay un grado, hay un grado de corresponsabilidad en el sentido de que, bueno, al final... Los problemas complejos, como puede ser la emergencia climática, requieren soluciones complejas y también requiere que cada uno se haga corresponsable y cada una de la parte que le toca. Hay un estudio de la Universidad de Ciencia y Tecnología noruega que dice, o sea, para que nos hagamos un poco la idea de lo corresponsables que podemos ser las personas consumidoras, ¿no? Habla que el 80% de la huella que existe ambiental procede del consumo de los hogares, pero hace un añadido que es bastante interesante, ¿no? Haría un zoom en ese 80% y diría, pero de este 80%, cuartas, quintas partes no se pueden atribuir a las personas consumidoras, sino a cómo la industria está fabricando. Entonces, dentro de que mucho del impacto viene por el consumo de los hogares, hay 4/5 partes de todo esto que es atribuible a cómo las empresas están fabricando. Y ahí... los ciudadanos no tenemos idea de cómo se están haciendo las cosas. Entonces, podemos contribuir en la parte de, podemos hacer consumo local, intentar ser responsables, no volvernos locos comprando ropa a diestro y siniestro, no, pues, ser moderados en el consumo, pero yo creo que eso lo hace todo el mundo, ¿no? Intenta ahorrar energía, también por la cuenta que nos traen, ¿no? Agua, pues bueno, moverse en bicicleta, hay cantidad de cosas que estamos haciendo ya, pero hay una parte que son las cadenas de producción, que eso es una responsabilidad empresarial y también hay una responsabilidad por parte de las administraciones de que las empresas intenten fabricar sosteniblemente. De hecho, el punto número 12 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, esa hoja de ruta que se supone que tenemos hasta 2030 para alcanzar un desarrollo sostenible en el planeta, pues el punto número 12 es una producción y consumo responsable. O sea, que no es algo...
que esté fuera del conocimiento de las empresas, ni de los gobiernos, ni de nadie. O sea, que se supone que todo debería de ir a esa dirección de estarnos facilitando ese consumo. Entonces, por eso digo que somos corresponsables en la parte de que, bueno, hay un consumo que estamos haciendo y, claro, hasta respirar deja una huella de carbono, ¿no? O sea, que quiere decir, pues deberíamos de hacernos responsables de una parte, pero hay otra parte que no podemos responsabilizarnos. También, por ejemplo, pensando en un transporte público, pues está claro que hay una serie de los coches de combustibles fósiles tienen más impacto, pero claro, a mí si me facilitan un transporte público en mi ciudad o donde yo vivo, pues no podré disminuir tanto el coche. Entonces, hay una parte también que las administraciones tienen que facilitarte el que tú puedas tener ciertos servicios o ciertas opciones que sean asequibles. O, por ejemplo, ¿no? que resulte que el avión es mucho más barato que el tren, cuando el tren es más sostenible. Entonces, hay una serie de variables, que el mundo es muy contradictorio y no es perfecto, entonces hay una serie de variables y de contradicciones que las personas consumidoras vamos navegando como podemos. Pero ahí las empresas tienen que hacer su parte, que ahí es la corresponsabilidad más grande es suya, porque el impacto más grande es de las empresas, y hablo de empresas muy grandes, de las grandes multinacionales, y luego las administraciones también tienen, ¿no?, que irles marcando el camino. Si tuviéramos que establecer una pirámide de funcionamiento en base a la responsabilidad que tiene cada uno, ¿esta sería administración, empresas, consumidor final? Serían más bien empresas, porque son las que tienen el impacto. De hecho, hay, o sea, por ejemplo, tenemos que ver, imaginemos el plástico, ¿no? Cada vez que se hacen estudios sobre el plástico, sobre la contaminación ambiental de plástico, recurrentemente salen 20 multinacionales. Y que son las que están fabricando el plástico, que son las que recurrentemente y las que deberían de estar también poniendo medidas más allá del sistema que tenemos ahora de Ecoembes. Entonces, pues bueno, las personas podemos reducir el plástico, estamos viviendo con cristal, puedes llevar tu botella reutilizable, pero bueno, hay todo un proceso industrial, los fabricantes de plástico, que eso nosotros no lo podemos parar, ¿no? Pero sí las administraciones sí pueden ir regulando y decir, oye, mira, tenéis que empezar a minimizar el plástico en esto, tenéis que hacer otro tipo de planes de retorno, de estrategias de retorno, esto. Y entonces, primero viene la norma y luego viene la aplicación. Claro, entonces en esa escala, en esa pirámide de corresponsabilidad, que a mí la de la culpabilidad me parece como un poco feo, pero en esa corresponsabilidad realmente el gran impacto lo están teniendo unas empresas y unas empresas muy grandes. Luego las administraciones deberían de velar por el bien común y luego estaríamos los consumidores y las consumidoras que hacemos lo que podemos. Entonces, y eso, por ejemplo, llevado a el cambio climático, sabemos que las fuentes fósiles, o sea, el gas, el carbón y el petróleo, es la principal causa del cambio climático. Y a estas alturas ya de la película tenemos muy claro, pero muy, muy claro, y está muy mapeado con estudios muy serios, cuáles son las petroleras, las cementeras, las empresas de gas y de carbón que están teniendo el 80% de la huella mundial. El responsable los tienen mapeadísimos. Entonces, quiero decir, los agentes políticos tienen que ir a esas empresas a decirles, oiga, estos planes que han hecho para 2030 o 2050, pues que realmente sean creíbles, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, en muchas petroleras, pues que tienen unas metas que van a ser cero emisiones, que realmente son pura fantasía, les llaman fantasía cero emisiones mucha gente, ¿no? A muchos planes de sostenibilidad de grandes empresas muy contaminantes. Entonces, ahí, pues yo, si al final tengo un coche que tiene que ir con combustibles fósiles, yo en último extremo, si no puedo dejar de utilizar mi coche, yo puedo intentar tener un eléctrico, puedo intentar tener un híbrido, pero si a nadie empieza a ponerle el foco de responsabilidad a esas empresas de los combustibles fósiles, pues mal vamos a ir. Entonces, ¿ahí yo qué poder tengo como consumidora? Pues relativo. O sea, yo puedo tomar una decisión u otra, pero luego hay toda una estructura que ya lo siento. O sea, vamos a hablar de poder de las personas consumidoras, pero tampoco vamos a contar mentiras. O sea, que ahí no podemos incidir, ¿no? Entonces, ahí es donde los agentes políticos, por eso esas cumbres del clima son importantes, por eso esas agendas que hay europeas son importantes, por eso los ODS son importantes, porque bueno, son al final las herramientas que tienen también sus carencias, de las que nos hemos podido proveer, pues bueno, para intentar minimizar una situación climática que es preocupante.
Bueno, luego si tenemos tiempo, porque me voy a desviar del tema, te voy a recordar unas declaraciones que ha hecho Josu Yonimaz. Hoy me las han contado ya 3 veces. Este fin de semana, sí, pero lo ha hecho con datos muy concretos. En todo caso, aparcamos ese asunto para hablar un poco de información, de la importancia como consumidores finales de estar informados y sobre todo concienciados. Por ahí debemos empezar, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de cómo se comportan las administraciones, cuál es la corresponsabilidad de las empresas y de unos y de otros y el qué podemos hacer, yo entiendo que tener criterio, y para tener criterio hay que estar informado y estar concienciados es el primer paso, pero a lo mejor no. Sí, y debemos de tener criterio y estar informados, pero yo, que soy periodista, por ejemplo, especializada en esto, a mí me cuesta mucho, pero mucho, te digo, de muchos meses, trazar la trazabilidad de según qué bienes. Las empresas son todavía muy opacas. O sea, es más, hay multinacionales, por ejemplo, en la moda, que todavía no tienen muy claro cuáles son sus proveedores. O sea, porque igual tienen 2.000 o 3.000. Entonces, sus cadenas de producción y luego, además, pues tienen su proveedor principal, pero hay unos plazos que se mueven en unos precios que al final hay un proveedor del proveedor del proveedor del proveedor y eso acaba en una cosa inimaginable. Entonces, tampoco las empresas muchas veces están facilitando esa transparencia para que las personas consumidoras estemos informados. O sea, sí que sabemos, las personas consumidoras, cosas, pues bueno, bastante básicas, pero el poder trazar según qué productos es complejísimo. O sea, yo que, por ejemplo, he hecho investigaciones de la industria porcina en nuestro país, conectado a zonas de deforestación en Brasil, la información no me la han provisto las empresas de porcina, eran los últimos interesados en... Al final tienes que hacer un rastreo y eso ha sido 1 año y medio de investigación. Y tienes que rastrearte los puertos, y tienes que rastrearte transportistas, y las empresas son completamente opacas, es que no contestan ni media, y te tienes que buscar otras fuentes de información. Entonces, por eso te digo, claro... informados hasta el punto de que nos quieran informar y informados hasta el punto de que también haya más periodistas que se dediquen a este tipo de cosas. Pero aquí hay otra cosa que pasa, ¿no? Que muchas de estas grandes marcas, por ejemplo, de porcino, o también grandes marcas de moda, son anunciantes de muchos medios de comunicación. Entonces, realmente también pues existe, o por ejemplo, muchos bancos... a mí me ha ocurrido un caso concreto de una investigación también de deforestación. Pues un banco que está patrocinando a una empresa que está deforestando en Brasil. Pues luego el medio de comunicación que lo iba a sacar casi que les cocía un poco sacar la historia, porque era como, aquí voy a pisar callos, ¿no? Entonces ahí hay un entramado que, bueno, nuestro consumo parece una cosa como, ¿no?, muy lúdica, muy poco, pero cuando vas rascando, al final estás hablando de nuestro modelo de producción y al final estás hablando de pisarle el callo a según qué empresas, que a lo mejor pues es un poquito delicado, pero que creo que estamos en nuestro derecho de saberlo. Entonces, sí que debemos de estar informados, pero de nuevo, la información, acceder a ese tipo de información no es tan fácil. No hay tantos periodistas y tantas periodistas que se dediquen a eso. Bueno, y por aquello de no generalizar, seguro que en todas estas investigaciones que has realizado también te habrás encontrado con ejemplos positivos. No, bueno, es que eso es la gran maravilla de mi profesión, porque si no, bueno, me daría una depresión. Es eso, o sea, que de repente ves que por la misma cantidad de gente que al final intenta ahorrarse costes, lo que pasa es que son agentes muy grandes, intenta ahorrarse costes y al final llegas a unas cadenas de producción donde hay unos impactos ambientales y sociales pues terroríficos, de repente ves gente, y suelen ser pequeñas y medianas empresas que lo hacen muy bien y que realmente les preocupan, que hay una parte de empresa responsable socialmente y ambientalmente que les preocupa cómo están haciendo las cosas y que prefieren tener un margen de beneficio menor por hacer las cosas bien, porque en su motivación no está solo el lucro, ¿no?, sino tener como una corresponsabilidad con la comunidad donde está. Entonces, de eso hay en todas partes y en todos los sitios, ¿no? Y insisto, suelen ser pequeñas y medianas empresas. Pero me gustaría que pusieras algún ejemplo concreto por aquello de que también es labor nuestra, labor de los periodistas, no solamente poner encima de la mesa quienes no están facilitando la información o quienes no son un buen ejemplo a seguir, saber quiénes son los buenos ejemplos, porque si nosotros como consumidores tenemos luego que consumir, tenemos que comprar, la forma de hacerlo de una manera responsable es conocer esta marca y esta marca
son buenos ejemplos para el consumo responsable? Sí, te puedo decir, marcas, por ejemplo, si vamos a... O sectores. Te puedo decir, marcas, por ejemplo, Oveja, son unas zapatillas que ya mucha gente las lleva, que son de comercio justo, pero se me estaba ocurriendo que como empresas responsables, pues hay una empresa aquí en Vitoria, que es Lirsa, que fue esto que llaman de economía circular, ¿no? Que de recuperar materiales. Pues bueno, Javier Lajo, que hace una semana, pues bueno, le perdimos, está aquí su mujer y su hijo, pues ha sido pionera en economía circular, por ejemplo, aquí en Vitoria, ¿no? En recuperar materiales. Y recuperar materiales y volverlos a reintroducir en la producción. Y son empresas pues muy longevas, ¿no? Y de eso hay mucho. Veja, por ejemplo, es una empresa de zapatillas muy joven que, fíjate, hicieron 2 franceses auditando, ellos estaban buscando proyectos de comercio justo y se dedicaron a auditar un montón de cosas y decían, bueno, ¿esto dónde va la sostenibilidad? Al final encontraron unos proveedores de un caucho sostenible. En Brasil se montaron la cadena de producción y tardaron 3 años en sacar su empresa. Como eso hay un montón, pero también hay cosas, nos vamos muchas veces, tenemos ese concepto como de marca y al final el consumo responsable es ir al mercado, es ir al comercio local, es comprar también segunda mano. Segunda mano, desde electrodomésticos hasta ropa, pero el apoyar a nuestros productores locales, nuestro comercio local, nuestras propias tiendas, o sea, hay una estadística que si nos dejamos 100 euros en una gran superficie, solo un 16% va a quedarse en la comunidad donde esa gran superficie está inserta por todas esas ventajas fiscales que tienen las grandes multinacionales y todas esas posibilidades, al final, pues bueno, de contribuir menos a la Hacienda que somos todos. Pero, en cambio, las pymes tienen que contribuir mucho más. Entonces, esta estadística nos dice que si nos dejamos 100 euros en el consumo local, el 45% de esos 100 euros se queda en la comunidad donde están insertadas esas empresas. Entonces, no todo tiene que ser marcas, ¿no? También son muchos hábitos. O sea, escogerte el transporte público cuando puedas, andar, la movilidad sostenible, coger bicicleta. Con eso estamos siendo muy responsables y no tenemos que estar consumiendo nada. Es más, hay actividades, por ejemplo, que son los intercambiadores, que se suelen hacer en Navidades, ¿no? De juguetes o de ropa, donde hay gente que deja ropa y juguetes en buen estado y coge otras, que no implica ningún intercambio monetario ni ningún tipo de mercantilización. Muchas veces estamos tan mediatizados por la estructura del consumo, ¿no? Que no reflexionamos que hay otras formas también de proveernos de nuestros bienes y servicios. Y yo, por ejemplo, insisto, o sea, consumo responsable es vayamos a los mercados y a nuestras tiendas locales, mira qué fácil lo tenemos, hagamos consumo en nuestro barrio. Uh-huh. Bueno, yo creo que esto sí que nos ha calado ya desde hace tiempo a todos. Me alegro mucho, además de que hayas puesto un ejemplo local, un ejemplo de una empresa de Vitoria. Hay muchos, ¿eh? Yo te podría decir que en el mundo de la industria alavesa hay importantísimos ejemplos de empresas totalmente industriales que miden a diario su huella de carbono y la compensan con proyectos sociales. Eso está ocurriendo y está ocurriendo en el polígono industrial de Jundiz, por ejemplo. Bueno, y Vitoria además es muy pionera en muchas cosas. O sea, yo lo he ido aprendiendo de venir a esta ciudad, ha sido pionera en huertos urbanos, en peatonalizar las calles. Aquí hay una escultura, a mí cuando me la enseñaron no me lo creía, ¿no? De este niño, bueno, para mí es impronunciable el Ixap, no sé, bueno, niño esclavo, hay una pequeña escultura que le llaman el niño pensador, que realmente es un niño trabajador esclavo. O sea, es una ciudad que tiene muchísima conciencia, todo el desarrollo de la movilidad sostenible, aunque luego sí que hay tráfico, cada vez que digo esto me digan, tú no sabes el tráfico que hay en Vitoria. Pero sí que es verdad que ha sido pionera en muchísimas cosas. Y luego, además, a mí me hace mucha gracia, porque tiene toda esa tradición ballenera de que por aquí pasaba ¿no? la grasa de la ballena. Y al final, pues eso fue una transición energética que luego también se hizo. Entonces, tirando como de ese hilo a lo que es Vitoria ahora, Vitoria podría ser un ejemplo, antes de que existiese este concepto de las ciudades de 15 minutos, de que lo tienes todo a 15 minutos, esta ciudad ya era de 15 minutos. O sea, podías ir a los 15 minutos y tener las cosas más accesibles. O sea, que realmente estamos en una ciudad que te permite eso. Y cuando muchas veces me han contado que desaparece el comercio local, pues me da mucha pena. Y que todas las calles al final se vayan a parecer a las mismas calles y que esté la misma calle en Madrid, que esté en Vitoria, pues la verdad es que perdemos nuestras
¿no? Nuestras tradiciones. Perdemos nuestra idiosincrasia y que nos llamen por nuestro nombre, sí, la verdad es que, pero bueno, también eso depende de nosotros y de todo el sistema, ¿no? Si es más barato comprar a través de un clic en Internet, el comercio local tiene poco que hacer, y yo soy no solamente fan, sino consumidora perenne de comercio local. No sé si en el siglo XXI podemos definir los diferentes tipos de consumidores que hay, Brenda. Bueno, a ver, el marketing esto lo tiene muy segmentado. Entonces, realmente, además ahora, como tenemos este focus group gratuito, que son las redes sociales, ¿no? Que cuando te dicen que algo es gratis es que el productor es tú y estamos todo el rato dejando nuestros datos, pues ahora nos conocen más que nunca y pueden dirigirnos el marketing mejor que nunca. Entonces, nos tienen muy segmentados. Pero realmente, si hablamos de un consumo consciente o responsable, cada uno va encontrando sus fórmulas. No es lo mismo, yo por ejemplo en Madrid, yo vivo al lado de Atocha, yo he podido encontrar un mercado donde puedo comprar productos agroecológicos, he podido prescindir del coche porque realmente voy andando a todas partes, tengo muchísimo transporte, probablemente esté de las zonas de Madrid mejor conectadas de todo tipo por transporte público, entonces mi consumo va a ser diferente a otra persona en otro sitio que tiene que desplazarse en coche porque no hay manera de tener otro tipo de transporte. Vas encontrando tus posibilidades y sobre todo lo que hay que hacer es no sufrir, porque mucha gente vive esto que se llama ahora, que le han puesto un apelativo, pero bueno, que yo no lo llamaba así, pero que le han puesto ya nombre como a todo, ecoansiedad, ¿no? Que cuando empiezas a intentar consumir responsablemente, de repente ya se te hace un mundo y es como, pero es que el avión es más barato, pero el tren, entonces empiezas a tener conflictos, pues conflictos porque el mundo es imperfecto. Pues bueno, no va a ser lo mismo mi consumo responsable que el de otra persona, cada uno se tiene que ir haciendo como el camino al andar, sí que hay cosas no generales, ¿no? Como intentar, pues eso, el consumo local, el apoyar los productores de donde sea que estés cercanos, ¿no? Porque tiene menos huella, pero que también tiene el sentido de que estás contribuyendo al tejido productivo y comercial del territorio donde vives. Hay como pautas generales que sí pueden guiar ese consumo consciente, pero luego, insisto, cada uno se va haciendo según tu estilo de vida y lo que tienes que hacer, a dónde te tienes que desplazar, cómo tienes que trabajar, cuántos sois de familia, que esas cosas también marcan mucho, qué hacen cada uno, ¿no? Pues bueno, todo eso va marcando mucho cómo haces el consumo, ¿no? Yo creo que ahí es más individualizado, pero sí que el marketing nos tiene completamente segmentados y segmentadas. Has mentado producto ecológico, producto agroecológico. ¿Es un mito que los productos ecológicos son más caros? A ver, es un mito. Lo que pasa es que en los productos que no son ecológicos hay una cosa que llaman los economistas externalidades medioambientales y sociales, esto es decir, me estoy contaminando el río, no estoy pagando a las trabajadoras, que son algo que paga alguien. Entonces, en los productos ecológicos lo que hace es pagarlo el propio empresario, no el de yo estoy pagando bien a mis estos, estoy preocupándome por no estar contaminando el río, entonces al final eso implica unos costes. ¿Cómo se intenta hacer eso? Pues muchas veces teniendo un margen de beneficio muchísimo más corto. Entonces ocurre, pues sí, que de repente encuentras productos ecológicos. Para mí, yo por ejemplo, es curioso, porque yo compro en un mercado, en un puesto de agroecológico, que a mí no me ha subido lo que subió el transporte, o sea, la energía el año pasado, pero yo veo, por ejemplo, no suelo ir a hacer mi consumo personal, no suelo ir a grandes superficies, pero sí que voy a mirar, a enterarme de las cosas, ¿no? Y claro, de repente veo unos aguacates de Chile, ¿no? Y de la otra parte del mundo, que son ecológicos, que están carísimos. Y digo, bueno, ¿hasta qué grado es esto ecológico que viene de Chile? Entonces, el cultivo podrá ser ecológico, pero no me están midiendo, nadie me está diciendo si las trabajadoras y trabajadores que han recogido este aguacate o lo han cultivado están bien remunerados, pero es que además viene de la otra parte del mundo y además la gran superficie con un aguacate convencional me lo pone más caro. También hay una parte, ¿no? Hay multinacionales, hay grandes distribuciones que podían estar bajando los productos ecológicos y hacerlo más democráticos. Y no, lo que han decidido es que es un nicho un poco para ecochic, ¿no? Para consumidores. Parece ser que el consumidor que se le preocupa esas cosas debería tener más poder adquisitivo o creen las grandes marcas y las multinacionales, que lo es, porque también, por ejemplo, estas colecciones cápsulas suelen ser más caras que la ropa normal, cuando ellos, en una economía a escala, podrían estarlo haciendo muchísimo más barato. Entonces, yo creo que también aquí
hay un momento oportunidad, pues bueno, que es un poco preocupante, porque al final el comer sano y sostenible debería ser algo democrático, ¿no? El poder tener acceso a un transporte público que no contamine el aire para que podamos tener ciudades más saludables es una cuestión de salud pública. El que no haya una huella de maltrato y de abuso y de derechos humanos detrás de nuestra ropa debería ser algo que nos debería estar preocupando a todos y a los primeros, ¿no? A los países y a las instituciones, ¿no? Entonces, bueno, pues también todo esto es algo que se ha ido configurando muy reciente. Y como te decía antes, pues hemos tenido unos años un poco del salvaje oeste. Yo quiero pensar, bueno, ya veremos qué pasa con las elecciones europeas, porque realmente si todo esto se tiñe de ultraderecha, pues todo este pacto verde y todos los avances que se han podido lograr, aunque hay mucha gente que dice que no han sido tan, bueno, o que han estado más descafeinados de lo que deberían, pero bueno, el cambio es progresivo, pero todo eso lo podemos perder en 4 próximos años si en Europa se nos tiñe de ultraderecha. Entonces yo creo que también hay muchísimos factores ahí que entran en juego. Y cualquier otro conflicto bélico en este mundo donde la geopolítica impera. En todo caso, yo te preguntaba, y efectivamente no es un mito, lo ecológico en este momento es más caro y eso penaliza a los que menos tienen, que acaban consumiendo bollería industrial. En muchos casos sí, y además hay estudios muy serios en los que son las clases más vulnerables, las que, por ejemplo, tienen índices de obesidad más altos, de diabetes, de según qué enfermedades, en España, pero y en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un fenómeno que a mí cuando me lo explicaba un compañero de allí, me decía, aquí tenemos una cosa que se llaman desiertos alimentarios. ¿Cómo es eso? Me dice, bueno, pues son kilómetros y kilómetros extensos donde solo existen Taco Bells o comidas de fast food. Tú no puedes comprar una manzana. No hay producto fresco. O sea, solo te puedes alimentar de Taco Bells y de fast food. Y dice, claro, entonces todo eso, bueno, pues lo que genera también es una repercusión en la salud. Por lo cual, esto también es una cuestión de salud pública, ¿no? El que haya alimentos baratos, accesibles y saludables al nivel de nutricional, pero también saludables, de que, no lo sé... Medioambientalmente hablando. Bueno, es que hay estadísticas. Ecologistas en Acción tiene un estudio que se llama Directo a tus hormonas sobre la cantidad de pesticidas que hay en la fruta, por ejemplo, que consumimos, y yo no me acuerdo, pero era como, no sé si eran 53 pesticidas o 63 pesticidas, luego puede llegar a tener una pera. O sea, eso no es ni medio normal. O sea, que no te digo, bueno, que tenga uno, pero 63, ¿en serio? O que encuentren restos nosotros ahora tenemos el problema que tenemos hidrológico, es muy grave, pero tenemos las aguas subterráneas con unas huellas de nitratos altísimas, y mucho de ese viene por las macrogranjas. Pero claro, si te pones a pensar, somos grandes exportadores de cerdos. Hay tantos cabezas de cerdos en España como ciudadanos. Claro, pero esto no nos dicho así. Claro, es que no nos los comemos, no tocamos a cerdo ciudadano, no es que exportamos todo. Entonces, claro, así tenemos las aguas subterráneas como las tenemos, de nitratos. Entonces, todo eso, volviendo, claro, como personas consumidoras somos así de chiquititas, ¿no? Hay alguien, o sea, las empresas y las administraciones, o sea, el Mar Menor, el problema del Mar Menor o lo que está pasando en Doñana, no viene porque yo coma fresas de Huelva, ¿no? Ni porque yo esté comprando, no, o porque compre productos de la huerta murciana, no, viene de todo un conglomerado industrial, muchas veces en connivencia con según qué agentes políticos, que al final genera pues desastres ambientales. Y que además los desastres ambientales no es una cosa ajena, nosotros vivimos en el medio ambiente, o sea, somos parte de la naturaleza, somos naturaleza. Entonces, muchas veces los especialistas hablamos no de impactos sociales y medioambientales, sino de socioambientales, porque cualquier impacto ambiental también es social, porque las personas vivimos insertos en el medio ambiente. Hablábamos antes de educación, de concienciación, de sensibilización. ¿Dónde debe empezar todo ese proceso? Pues mira, como consumidores. Afortunadamente yo tuve una sobrina de 8 años y afortunadamente a ella la han enseñado, tiene un consumo responsable. De repente ella sabe separar mejor que sus padres todo tipo de cosas, habla de la... Bueno, pero porque alguien deben de tener como introducción al medio, no sé qué, les han ido enseñando esto. Pues bueno,
desde instituciones como estas hacéis este tipo de espacios. Creo que mucha información la deberían de estar dando las marcas siendo más transparentes, insisto. Y mucha información la deberían de estar dando las administraciones. Lo que pasa es que muchas veces las administraciones también están un poco perdidos, que no saben por dónde tirar. Entonces, todo esto que está pasando ahora, de empezar a regular el greenwashing, de empezar a tener como una agenda verde, pues viene muy bien un poco como para ir todos a una. La sensibilización, pues quiero decir, cada uno en su grado de acción podemos hacer algo, ¿no? Las empresas pueden hacer su parte, los políticos también, nosotros también, y educarnos, pues con lo que hablamos un poco del acceso que tengamos también a la información. Yo, por ejemplo, hay para docentes, que no sé si habrá entre la audiencia docentes, hay una web del Ministerio de Consumo que se llama Consumópolis, que hay como fichas didácticas y eso facilita a los docentes la ayuda. Pero yo tengo compañeros y compañeras que son profesores y me decían, vente a dar una charla porque es que no sabemos de dónde saca la información y dónde miro esto para hablarle a los alumnos a un nivel suyo de qué impactos hay detrás de un móvil o detrás de estarse comprando ropa en Shein, ¿no? En la última esta sensación de la moda ultra rápida que te va persiguiendo por Instagram. Entonces, y te ofrece descuentos. Entonces, ¿cómo concienciamos a los chicos y a las chicas en esto y en un consumo cada vez más compulsivo y cada vez más rápido? Entonces, hay muchos docentes que están preocupados por estas cosas y les gustaría estar educando y no saben dónde informarse. Uh-huh. En todo caso, como has puesto el ejemplo además de tu sobrinita de 8 años, ¿podríamos decir que son más conscientes que los mayores, los más jóvenes? Yo creo que hay una parte, cuando eres muy pequeño, tienes como pasión por la naturaleza, ¿no? Le llaman biofilia. Creo que luego la adolescencia ahora está muy bombardeada. O sea, si yo ya viví en los 80, ya teníamos un momento muy de marcas, porque una ya tiene una edad. Teníamos un momento muy, muy, muy de marcas. Yo creo que ahora con las redes sociales es algo increíble, ¿no? O sea, dicen que estamos expuestos al día en todas las redes sociales casi hasta a 1000 inputs de información de consumo, que lo veamos o no, las influencers, los bloggers, o sea, hay toda una maquinaria. El gasto en marketing al año es de 6.000 millones de euros, que eso es más que el presupuesto de la ONU o de cualquier país para educación, sanidad o justicia. O sea, hay más dinero incitándonos a consumir que para cuestiones vitales nuestras, como puede ser nuestra sanidad, nuestra justicia o nuestra educación. Entonces, eso es toda una maquinaria. Entonces, ahora toda la gente joven está muy expuesta a fenómenos que yo no me imaginaba un Shein. A mí, fíjate que estoy en Instagram y el algoritmo me tendrá, yo creo que identificada como moda sostenible. Bueno, pues a mí me estuvo Shein haciendo una persecución de un mes ofreciéndome descuentos, entonces yo les bloqueaba. Y entonces me aparecían como unas influencers que también me ofrecían descuentos. Y yo pensaba, bueno, a ver, que yo soy una adulta y me puedo... Bueno, fui bloqueando todo como salud pública, no sé qué ponían, no sé qué, y yo, salud. Y me las bloqueé todas. Pero pensé, toda esta persecución la vive una niña de 15 años a unos precios que no te lo puedes creer, de que, claro, ahí detrás están ocurriendo muchas cosas de todas esas cadenas de producción. Y han salido estudios, ha salido uno de Public Eye la semana pasada, ¿no?, de las cadenas de producción de Shein. Ese bombardeo, los niños y las niñas viviéndolo, y además con esa cosa de estatus, ¿no?, y de proyección social y de aspiracionalidad, y que si parece que no tienes la plancha del pelo y no te haces el rizo como no sé qué, eres una paria social. Y todo ese bombardeo que tienen de celebrities, futbolistas, influencers, es algo inédito en nuestra época. Entonces, eso a muchas padres y madres que están aquí, muchos docentes, pues les preocupa, ¿no? Porque de repente un consumidor compulsivo no es algo que nazca. O sea, es una cosa que se va construyendo y se va construyendo en base a estos mensajes, ¿no? Es que se ha ido identificando el consumo con la felicidad y no nos hace más felices consumir más, ¿no? Y ahí hay una serie de conexiones pues que son muy, muy confusas para la adolescencia. Yo me acuerdo en Málaga, por un compañero profesor, en un instituto... pues bueno, con familias muy desestructuradas y con problemas que eran muy marxistas los niños y las niñas, ¿no? Entonces empezamos a hablar de los futbolistas. Entonces estuvimos hablando, no, pero bueno, todas esas cosas que veis que le dan los furgonistas, las carteras y tal, eso se llama product placement, que es una estrategia de marketing que le regalan a personas puntuales según qué productos para que tú los veas y tú los quieras. Y estos se quedaban así.
Y entonces, y también empezamos como, claro, yo tengo un pasado, todo esto, bien, claro, yo tengo un pasado muy revelador. Yo fui redactora jefe de Vogue y subdirectora de otra revista femenina, ¿no? Entonces, claro, me he ido como, esta maquinaria de consumo me la conozco muy bien, ahora estoy como en el otro lado, pero yo me he cogido un empacho de esa maquinaria de consumo. Entonces, a esas niñas en Málaga les decía, bueno, es que claro, todas esas imágenes que veis en las revistas las retocamos. O sea, ya, si una modelo es prácticamente perfecta, es un ser humano insospechadamente, o sea, eso no son normales las modelos, lo normales somos nosotros, pero las modelos son seres humanos ya espectaculares. Es que a eso, en una revista, encima le quitas, le pones el Photoshop, le agrandas el ojo, lo pones más claro, le quitas cualquier cosa, entonces generas una imagen que es irreal. Se sigue haciendo Photoshop en los Claro, medios. Y mira que hay normativas que tenían que avisar, se hace muchísimo y se retocan, incluso muchas actrices se han quejado de no, mis muslos no son así, son mucho más gordos, lo que pasa es que la revista ha considerado que me los tenía que retocar. Entonces se lo iba diciendo y había un alivio generalizado, y luego me acuerdo que acabamos la conversación hablando, que no sé cómo llegamos ahí, pero que luego lo he ido cogiendo para otras charlas con adolescentes, hablando de que, claro, nuestro ADN es único. Un móvil está hecho en serie, unas zapatillas están hechas en serie, pero más únicos que nosotros, y nos pensamos que al final llevar un bolso de marca nos va a hacer únicos. No, para únicos somos nosotros. Nosotros tenemos un ADN, tenemos un genoma que solo no tenemos nosotros, y nos pensamos que una marca nos va a hacer más especiales. O sí, especiales ya somos, ¿no? Pero hay toda una maquinaria, y eso es mucho con los adolescentes, ¿no? Hay toda una maquinaria que es un lavado de cara, pero yo creo que los adultos llegamos a un punto en el que ya hay una parte del consumo que nos da un poco igual, ¿no? Y llega un punto, pues que bueno, pues que no. Pero la maquinaria, incluso hay estudios de marketing, mi hermano que se dedica a eso, me decía, no, pues es que hay estudios de marketing que ya cuando los padres han llegado a un consumo como más estable, en una etapa de meseta, hay estudios de marketing que buscan cómo sacarle el dinero a los padres para los hijos, y el vínculo para sacarle el dinero a los padres es a través de sus hijos. Entonces, el mercado tienen las cosas ya muy, muy pensadas, ¿no? Y como personas consumidoras realmente somos muy ingenuas muchas veces. Y entonces es como, ay, es que he visto esto en este anuncio, y es como, no te creas ningún anuncio, porque eso no es información, es propaganda. Pero bueno, es el mundo en el que vivimos. Lo importante, yo creo que las personas adultas tenemos muchas más herramientas. Yo creo que lo importante también es a la gente joven darle herramientas para que diga, yo soy muchísimo más auténtico que esas zapatillas, ¿sabes? Y no me tengo yo por qué identificar con estos códigos. Y creo que también eso existe, porque también hay muchos adolescentes ahora que se customizan su ropa, que se hacen su historia, que empiezan a estar como fuera de estas burbujas de consumo. Uh-huh. Oye, Brenda, hemos arrancado muy fuertes, porque hoy he arrancado muy fuerte. Yo decía que como consumidores tenemos un poder que ni siquiera somos conscientes, y es que podemos cambiar el mundo. Vamos a ver si cogemos una serie de cosas que hacemos a diario y aterrizamos esto. ¿Qué podemos hacer nosotros como consumidores para cambiar el mundo un poquito? Vamos a la alimentación, por ejemplo. Sí. Bueno, pues el consumir los productos lo más locales que podamos, el estar apoyando nuestro tejido productivo más local. Que luego lo del kilómetro cero, por ejemplo en Madrid, pues hay veces que es pues hacer un salto mortal con pirueta hacia atrás, porque todo el sector primario lo tenemos destrozado y no vas a tener kilómetro cero. Así que tú quieras, pero bueno, aquí sí que de repente existen más posibilidades. Y luego ya, si uno quiere sacar nota, pues puedes consumir ecológico, pero quiero decir ecológico local. O sea, a mí qué más me da que el ecológico me venga de la otra parte del mundo, si ya con todo el transporte de las cámaras frigoríficas y todo eso, hay estudios, ¿no?, que dicen que un consumo local para un ecológico de la otra parte del mundo viene a tener la misma huella. Y luego consumir fruto, o sea, frutas, verduras o cualquier alimento de temporada y fresco, ¿no? También hay una parte ahí de todos los procesados, o sea, cuando de repente hay como 5 ingredientes en una historia, en un paquete, y empezamos a tener nombres de cosas que no tendríamos en nuestra cocina, Michael Pollan, ¿no?, nos lo dicen. Una cosa es que haya nacido una planta y otra cosa es que salga de una planta, ¿no?, de una planta industrial. Pues los procesados también, cuanto más los evitemos, mejor. Intentar cocinar, o sea, al final, es que no son cosas... Hay veces y me pasó también aquí en Vitoria en otra charla que tuve,
que son cosas que me parecían de cajón. Y una señora que había, pues de la edad de mi madre, dijo, claro, pero es que así es como hemos consumido mi generación siempre. Digo, efectivamente, o sea, no son cosas que de repente sean de hace muchísimo. Yo me acuerdo perfectamente cómo, y esto era en Madrid, cómo nos traían el pan y lo colocaban en la bolsa y podías hasta tener la leche, ¿no? Y el periódico. Claro, y no son cosas, y ahora existen periódicos, no existen casi kioscos, son cosas que realmente se han perdido en una generación. Ha habido un salto que no es volver a reinventar la rueda, es volver a una cosa que es el sentido común, que luego sí que dicen que el sentido común es el menos común de todos los sentidos, pero que son cosas que no nos son nada ajenas. Otro sector. Venga, las entidades financieras, ¿qué hacemos para consumir responsable ahí? Claro, a ver, cuando nosotros depositamos un dinero en una entidad financiera, ellos no hacen el negocio que sí, o sea, hacen el negocio con todos los intereses, las comisiones que nos cobran, pero realmente hacen el negocio porque se lo depositamos y ellos van haciendo inversiones. Entonces, la banca, o sea, por ejemplo, Banco Santander, que dice que es el banco más sostenible del mundo, pues recurrentemente sale en todas las grandes inversores de energías fósiles, por ejemplo, o que financian el plástico, o también muchos bancos están financiando transgénicos y de todo tipo. Pues bueno, en España hay 2 bancos que tienen una serie de que no están en bolsa, no hacen economía especulativa y tienen una serie de inversiones que no van a realizar. Uno debe ser Triodos Bank. Uno es Triodos Bank y otro es Fiare, pues es que tampoco hay mucho que mirar, ¿no? Fiare es más de tipo cooperativo y el otro es Triodos Bank. La Triodos Bank es verdad que en los últimos tiempos han tenido unas cosas de inversiones que ninguna entidad es perfecta. Y no es que hayan defraudado a los tal, ha habido una historia de inversiones ahí un poco opaca. Pues no existe un banco perfecto, pero este tipo de banca no está en bolsa. Hay unas inversiones que no hacen en unos sectores muy importantes y ponen el dinero en otro tipo de sectores, ¿no? En producción ecológica, en empresas socialmente responsables, inserción social, laboral. Por ejemplo, nunca van a invertir en ningún tipo de empresa que haya como un maltrato animal o corrupción o violaciones de derechos humanos, cosa que la otra banca, pues yo qué sé, o sea, es decir, blanqueas dinero del narcotráfico, pues es que esto es así. Entonces, pues bueno, yo que estoy en Triodos, como consumidora, pues digo, también te lo podían facilitar más. Hay veces que pienso, hay que ser muy believer para según qué opciones sostenibles, porque claro, por ejemplo, ahora todo el mundo utiliza Bizum y Triodos no lo utiliza porque la pasarela de pago es no sé qué. Tienes que operar todo, pero bueno, lo básico, así lo que viene a ser los rudimentos básicos de la banca, los tienes en Fiare también. Cosas más complejas no, pero por ejemplo, también son finanzas los seguros. Y hay seguros éticos también. Hay dos corredurías en España, ARC y Series. ARC está más como por la zona de Cataluña, pero bueno, operan los dos a nivel nacional. E intentan hacer este tipo de conseguirte seguros que sean responsables. Hay un sello que es de finanzas éticas, que es ETSI, que eso se puede encontrar. Y entonces, por ejemplo, mi sorpresa al cambiarme mi seguro de mi casa de una aseguradora que todo el mundo tiene, que en general te la suelen dar con la hipoteca, que yo me seguro que todo el mundo está diciendo, es la mía. Pues de esta resulta que cuando me hicieron como una especie de historia comparada, resulta que esa aseguradora me metía un montón de cláusulas de probabilidades prácticamente nulas de que me fuesen a suceder, y entonces me cambié el seguro y me salió la mitad más barato. Entonces de repente dije, mira, esto es una cosa a tomarte en cuenta de un seguro responsable te sale más barato, ¿sabes? O por lo menos en mi caso me ahorré la mitad del seguro del hogar. Existen opciones, lo que pasa que no están muy desarrolladas, ese es el problema. Y luego, pues bueno, quiero decir, también es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, si al final no hay una suficiente masa crítica, no se terminan de desarrollar, no se terminan de escalar, y entonces se quedan en unos nichos muy pequeños. Pero bueno, opciones existen, y en otros países existen más opciones, ¿eh? Y hay banca que realmente se lo toma bastante en serio el no hacer inversiones, pues bueno, fondos de pensiones noruegos que cada vez que le reitenan pues que dicen, aquí no ponemos el dinero en este tipo de bancos o en este tipo de inversiones. Al final creo que es importante, o sea, el dinero es un posibilitador,
¿no? Entonces, ahí donde vayas a depositar tu dinero, pues ahí vas a hacer florecer lo que haya, sea bueno o malo. Un mundo que conoces bien, el de la moda. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, pues ahí yo, por ejemplo, abogo mucho por la segunda mano. También por consumir poco y bien. O sea, primero, yo creo que con que nos quitásemos... ¿Poco y bien o poco y bueno? Bueno, poco y bueno de calidad. O sea, esto es de mi madre, tiene 40 años. ¿Sabes? Que yo las mejores cosas de calidad... A mi madre no le habría durado porque lo habría tirado antes. Las tengo de mi madre, o sea, que era una calidad de cosas pues que en muchas cadenas de moda rápida no encuentras, pero el consumir poco, bien, y lo que necesitamos. O sea, con que nos quitásemos todo ese consumo compulsivo de... No, que parece que hay que estrenar algo todos los fines de semana, y esto le ocurre mucho a la gente joven, ¿no? Y que es que no... Y luego tienes un armario, ¿cómo es eso? Un armario lleno de nada que ponerte, ¿no? Pues con que evitásemos eso ya, fenomenal. Pero luego existen marcas responsables que intentan hacer las cosas bien, pero también hay diseñadores y firmas locales. Volvemos un poco también como lo de la comida. Al final de esto es sota, caballo y rey, no es descubrir la pólvora. Entonces ahí... marcas locales, pequeñas y medianas empresas que conocemos, que son de nuestro territorio, a los que podemos estar apoyar la artesanía, ¿no? También. Pero yo insisto, con que nos quitásemos toda esa parte de consumo compulsivo. O sea, hay otra estadística, ¿no? También dice que nos ponemos solo el 30% de nuestro armario. Y si nos ponemos a pensarlo, pues igual sí, ¿eh? O sea, igual solo nos ponemos un tercio de lo que hay en el armario y todo lo demás lo hemos comprado, no sabemos muy bien por qué y no sabemos muy bien por qué está ahí. Ni lo vemos, porque... Claro, porque vamos como a lo siguiente, ¿no? Y luego porque, a ver, yo he trabajado en esa industria y al final tienen esa historia que son las tendencias, ¿no? Que parece que cada 3 meses tienes que renovar el armario y que ahora se lleva el pantalón así, luego se lleva así, y luego asado, y luego así. Entonces todo eso es para hacerte todas las temporadas estarte consumiendo. Pero es que igual a ti no te queda bien el pantalón así ni asado y te queda bien un tipo de pantalón. A mí es que es lo que me pasa. O es que a mí me quedan bien estas cosas. Entonces, como me voy a poner a vestir a la moda, esto va a ser un lío, ¿no? Entonces, yo creo que también es el ser consciente de qué es lo que a ti te queda bien y que va con tu vida, ¿no? O sea, si yo me tengo que estar disfrazando cada temporada de lo que me va a decir una revista de moda como las que he trabajado, pues hombre, primero me voy a dejar un dineral y luego sobre todo voy a tener una confusión con mi vida, con mi cuerpo y con todo, y que luego es irreal. O sea, que es que no eres un paria social porque no tengas el último modelo de zapatillas o el último modelo de pantalón. Es que eso es completamente superfluo y nos lo hemos metido en la cabeza como que eso es importantísimo. Pues no. O sea, importante no es. Cuando le avancé a Brenda hace unos días algunas de las preguntas que han salido aquí, me contestó por escrito diciéndome, pero yo esto me lo ventilo yo en 10 minutos, no sé luego de qué vamos a hablar. Bueno, son y 52, no las me 19 y 52, y es el momento de que yo ceda sí, los trastos a toda la gente que nos acompaña hoy, porque seguro que hay alguna inquietud. Ya saben cuál es el funcionamiento en la sala, levantan la mano, les acercamos un micrófono y en la medida de lo posible Brenda intenta responder a sus cuestiones o curiosidades, si es que las hay. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Por aquí, un segundito, le acercamos el micro. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle, bueno, yo creo que el problema que existe es que Europa tiene una normativa en cuanto a, por ejemplo, pues a consumo, o sea, a la sostenibilidad, a las normas. Por ejemplo, lo estamos viendo ahora en la agricultura, pero, por ejemplo, Bangladesh, la India, China, no tienen esas normas. Entonces, ¿qué pasa? Que allí hay trabajo de mano de obra esclava, vamos a decirlo así. Entonces, yo, por ejemplo, voy a comprar ropa y siempre miro las etiquetas. Pues voy a ver dónde está hecha, siempre. ¿Qué pasa? Que yo no encuentro ropa que está hecha aquí. Supongo que como la normativa es más, es más fuerte, pues la mayoría de los productores o los que hacen la ropa se van a Bangladesh, se van a China, se van a la India, con lo cual, quiero decir, que o hay una normativa a nivel global o debiera haber para un consumo responsable, o si no, es que es muy difícil, porque ¿cómo hacemos que esos países no tienen ninguna norma? O sea, sus trabajadores están mal pagados, no hay cuidado de los trabajadores, en fin, no hay normas. Y entonces, claro, las grandes empresas se van allí
Y yo, la verdad, o sea, lo digo por mí, que siempre miro las etiquetas de la ropa, pues no encuentro ropa que está hecha aquí. Claro, y toda la ropa que alguna vez encuentro algo. Y en esos casos la ropa es más cara, yo pues puedo hacerlo, pero yo entiendo que no todo el mundo puede comprarse ropa cara. Eso es mi... No, es que además ese es muy, muy bien traído, porque realmente ese es un gran problema, ¿no? El que las empresas van buscando las normativas ambientales y sociales más laxas, al final no es que lo vayan buscando malévolamente, es que van buscando un bajo coste y eso suele llevarte a unos mercados y a unas zonas de producción. Pero, por ejemplo, en Bangladesh, que lo has puesto como ejemplo, es cierto que se pueden hacer las cosas mal, o sea, que también hay una parte de voluntad empresarial. O sea, hay un ejemplo, People3 es una empresa de una mujer, Safia Minley, que empezó en la moda y empezó a seguir las cadenas de producción y vio que había niños de la edad de sus hijos en las cadenas de producción donde ella estaba produciendo y dijo... Yo así no voy a fabricar. Hizo una empresa que es pionera en el mercado británico, People3, que es la primera que vendió en el mainstream y es de comercio justo, paga a las trabajadoras perfectamente y está fabricando en Bangladesh. Entonces, en Bangladesh tú también puedes fabricar, también es la intención. Claro, las grandes multinacionales lo que van buscando es un mínimo coste y unas escalas muy grandes. Eso te suele llevar a unas cadenas de producción muy precarias. Pero sí que es cierto, que era un poco lo que hablamos, ¿no?, de hasta qué punto las personas tenemos esa incidencia. La tenemos, podemos decidir, muchas veces no encontramos, pero sí que deberían jurídicamente, y además se están intentando articular este tipo de normativas. Por ejemplo, en Europa se estaba intentando articular, no sé, estaba ahora en la Comisión, pero era pues por un textil con derechos y respetuoso por el medio ambiente. Y ahora ha empezado hay una normativa que es la de debida diligencia, que haya llegado al tramo final. ¿Y qué pasa con estas normativas? Que, claro, a las empresas muchas veces no les interesa. Entonces hay unos grandes ejercicios de lobby en Europa para frenarlas, descafeinarlas. Ha pasado, por ejemplo, con la taxonomía, que era como aceptar las inversiones... de grandes inversiones que eran sostenibles o no, y de repente las nucleares y el gas lo han aceptado un poco como aceptamos pulpo como animal de compañía, y de repente pues todo lo que podía haber sido una herramienta que regulase y que nos guiase hacia unas inversiones más sostenibles, pues ha quedado cafeinada. Entonces vivimos en un mundo muy complejo y hay muchos intereses de poder y según qué normativas, o sea, ¿por qué los etiquetados muchas veces no nos facilitan las cosas? Porque tampoco las empresas quieren estar contando. Y en un cambio de etiquetado de una cosa a la otra se están disputando cosas que a nosotros nos parecen, joder, que me den información. No, se están disputando muchos intereses detrás. Entonces, una de las historias es esta, bueno, pues resulta que podemos tener en Europa una normativa muy avanzada, pero sí... No vamos a imponer eso a los productos que vengan de fuera, además de que estamos generando una especie de dumping dentro de Europa, es que, luego al final nos acabamos poniendo ropa de la otra parte del mundo que sí que rompe las normativas europeas. Entonces, todo eso es una especie de mosaico que se tiene que armonizar y que es algo muy reciente. Entonces, que yo, intento ser optimista y creo que se irá acompasando, pero hoy por hoy esto es lo que nos está pasando. Pues bueno, que existen ese tipo de fracturas que dices, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Y al final quien lo hace bien es el que está penalizado. O sea, al final el que tiene que soportar más costes y el que está haciendo las cosas bien, resulta que está penalizado. Pues no, o sea, también debería de hacer, pues las empresas que lo hacen bien deberían de tener ventajas fiscales, deberían de tener algún tipo de recompensas, de motivaciones, para estar haciendo bien, no tener que soportar unos costes que al final muchas veces te hacen cerrar. O sea, hay una parte, o sea, es verdad que conoces muchos modelos sostenibles, pero muchos de ellos, yo he visto muchas empresas que eran maravillosas, no poder aguantar por estar soportando unos costes ambientales, unos costes sociales y hacer las cosas bien, que tienes al final un tan mínimo margen de beneficio que en estos momentos que hemos tenido de incertidumbre económica, oye, estás con la guardia cambiada y tienes que cerrar. Entonces, estos son cuestiones que, insisto, o sea, las personas consumidoras nos las encontramos en la tienda, pero hay detrás, hay gente, los policy makers y las empresas, o sea, hay gente que realmente tiene que facilitarnos que nosotros podamos hacer eso, porque si eso los que sí que son agentes que pueden solucionar estas cosas no nos lo facilitan,
pues luego no me extraña que haya conceptos como la ecoansiedad, porque es que es como para ponerse ecoansioso todas las mañanas. ¿Alguna pregunta más? Sí, allí. Hola, buenas tardes, gracias por la... Yo quería, has hablado que había como 3 agentes, las instituciones, las empresas y las personas consumidoras. Has hecho énfasis en que son las empresas. Yo, sin embargo, y ahora un poco tú lo has comentado, yo creo que hace falta que sean las instituciones las que tomen las riendas y regulen. Las empresas van buscando el beneficio, reducen costes, van al país que sea, pagan, no cumplen normativa laboral, pero tienen que ser las instituciones las que pongan normas y vigilen que se cumplan. Pues que haya inspecciones en la hostelería y vean que, por ejemplo, quien está trabajando ahí cumple. O sea, tienen que ser las instituciones las que regulen, las que controlen que realmente se cumplen las cosas. Entonces, yo les doy mucho protagonismo, el máximo de esta. Y luego, has presentado a las personas consumidoras como víctimas, como que hacen suficiente. Yo creo que no. Yo creo que no sabemos nada de las cosas, estoy de acuerdo contigo, pero sabemos algo. Entonces, yo creo que sí se nos tiene que exigir como consumidores que si tú sabes que las fresas de Huelva están hechas por mujeres marroquíes en malas situaciones laborales, tú seas coherente con eso y que tu, y que tu comportamiento sea coherente con lo que tú sabes. Sí, yo en eso estoy empezando por las personas consumidoras. Creo que yo abogo por la coherencia en mi pequeño espacio, pues intento hacerlo, intento practicarlo en la manera que puedo, intento ser coherente, pero entiendo que hay muchas circunstancias muy particulares. Hay gente que le gustaría consumir bien y llega a fin de mes justito y tiene que comprar productos muy baratos. Hay muchas posibilidades, entonces... familias pues que bueno, que con poder pagar las cosas del colegio, llegar a fin de mes o en pobreza energética, que no van a estar planteándose si están con renovables. O sea que aparte de mi situación vital, entiendo que hay otras situaciones vitales y yo creo además, creo que la corresponsabilidad se puede hacer de una forma motivacional. Que el poner, limitar, penalizar, multar, intentar como ser como muy impositivo con las personas consumidoras, creo que nos lleva a un rechazo de todo este tipo de consumo. Yo creo que lo importante es como darle información, motivar y luego sí, confiar en que cada una de nosotras somos responsables, intentando ser coherentes dentro de las circunstancias que nos ha dado la vida. A los de los agentes políticos que decías, que también me parece muy, muy interesante y muy, muy pertinente lo que propones, por supuesto, deberían de estar velando, y es lo que desearíamos, pero por ejemplo, la inspección laboral en países como Bangladesh o incluso la inspección laboral en España, para ver si hay falsos autónomos o para ver si hay trabajadores en una situación forzosa o en una situación precaria, es prácticamente inexistente. O sea, hay inspectores laborales mínimos, se denuncia muy poco. Entonces, sí es verdad que las administraciones deberían de ser esos agentes garantes, pero también hay que dotar a esas instituciones de recursos, o sea, como una evasión fiscal, ¿no? Hay que dotar de inspectores fiscales para que puedan perseguir la evasión fiscal. Entonces, en un grado abstracto, claro, es deseable que ejerzan de garantes, pero si bajamos a las prácticas de cómo muchas veces se articulan las políticas sin dotar de recursos, pues allá es más difícil. Y sí que es verdad que las administraciones deberían de estar diciéndole a las empresas. Pero yo, por ejemplo, con que todas las empresas cumpliesen y han firmado esos acuerdos de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, con que realmente respetasen lo que han firmado, oye, estaríamos fenomenal, pero es que muchas veces se hacen las leyes y se hacen las normas y no se cumplen, que eso es lo tremendo que hay, es que tenemos ya una infraestructura jurídica, oye, para no ir ni tan mal. O sea, ¿que puede ser mejor? Por supuesto, todo es susceptible de mejorarse, pero ves de repente normativas ambientales, me voy a Murcia, ves normativas ambientales o a Huesca con todos los nitratos de las macrogranjas que se saltan constantemente y que hay en todos los acuíferos unos niveles de nitratos que superan la legalidad, o ves cómo en cadenas de producción de multinacionales
con unos retornos de inversión brutales en los que están sus fundadores en la lista de Forbes de los 10 hombres más ricos del mundo, ves que ahí hay trabajo forzoso y que han suscrito las normativas de la OIT y que tienen unos planes de sostenibilidad increíbles y que incluso les aplauden sus códigos laborales para luego saltárselos. Entonces, claro que estoy completamente de acuerdo con lo que dices, pero luego la realidad muchas veces nos corrige y la realidad muchas veces no es tan blanca ni tan negra como quisiésemos, sino que hay unas escalas de grises que cuando te pones a escarbar dices, wow, esto es es complejo muchas veces, pero sí, estoy completamente de acuerdo. Pues hemos consumido el bien más preciado que tenemos, que es el tiempo. Brenda Chávez, muchas gracias por acompañarnos y a ustedes, como siempre, feliz semana. Nos encontramos el próximo lunes 27, que será ya la última sesión de esta temporada, y luego ya hasta octubre. Que vaya bien. Muchísimas gracias.